El otro día te contaba sobre los principios básicos del transurfing. Entre ellos, Vadim Silan, el creador del transurfing, nos decía que no tienes que crear tu realidad, sino que tienes que elegirla. Hay muchas cosas que hablar sobre todo esto y cómo unirlo con todo lo que uno puede saber sobre leyes de manifestación, que si no sabes, no te preocupes, que hablaremos aquí de ello. Vamos a hablar también de la ley de la atracción, de los principios universales, del inconsciente, de cómo nos sabotea, etc. Pero en el vídeo de hoy te quiero hablar sobre el tema de las líneas de la vida, de cómo tú puedes ya estar viviendo en esa línea de vida que tiene la realidad que tú quieres siguiendo unos pasos. A pesar de que en estos momentos, ahora mismo, todavía no estés viviendo aquello que tú quieres vivir. Y aquí te voy a hablar de cómo puedes convertirte ya en esa persona que consigue lo que tú quieres conseguir, lo que debes empezar a hacer para empezar a colapsar esa línea de vida donde existe el resultado que tú quieres obtener con la línea de vida en la que tú estás actualmente, los errores comunes que muchísimas personas cometen y cómo resolverlos, por supuesto, y algunas reflexiones a las que he llegado estos días a raíz de pensar en cómo puedes cambiar de línea de vida. Porque al final no se trata de que crees una nueva, sino de que elijas esa línea de vida que ya tiene lo que tú quieres vivir y te traslades a ella, lo que algunas personas llaman un salto cuántico. Así que si estás preparada, preparado para iniciar desde hoy tu salto cuántico, vamos a ello. Bienvenida, bienvenido a este nuevo vídeo de hoy en el que vamos a hablar de algo que me parece fascinante, que es complejo, pero al mismo tiempo es muy sencillo y quizá por esa sencillez es tan complejo. Si no me conoces, mi nombre es Sarai y llevo más de 9 años trabajando con la mente, informándome sobre ella, aprendiendo de cómo funciona mi inconsciente, formándome como terapeuta, trabajando con personas y desbloqueando un montón de patrones repetidos, de saboteos que tenía en mi vida. Y a día de hoy, pues lo que me apetece hacer es compartirte todo lo que sé, enseñarte a cómo entender tu mente y ponerla a tu favor. Y he decidido que todo lo que sé sobre manifestación, leyes de atracción, voy a empezar a trabajarlo realmente en mí para que puedas ver resultados y que tú puedas tener resultados en tu vida. Hoy te traigo una pizarra. No sé cómo va a salir este experimento porque todavía no tengo caballete para sostenerla, pero bueno, todo llegará. Y te traigo la pizarra hoy porque necesito tener un soporte visual para todo lo que te quiero decir, además de tener pues todas las notas que he ido haciendo para preparar este vídeo, que también las tengo aquí, por supuesto. Y como te decía, el vídeo de hoy vamos a hablar de cómo empezar a colapsar tu línea de vida con la línea de vida en la que ese yo ideal al que tú te quieres acercar o que tú te quieres convertir, pues ya tiene los resultados que tú quieres. Antes de nada, antes de empezar, necesitamos tener ciertos conceptos básicos. Por un lado, decirte que uno de los errores más comunes que se cometen a la hora de querer manifestar esa realidad soñada es basarse únicamente en la fe. Tener fe de que eso va a suceder. ¿Es erróneo? Sí y no. Me explico. Es erróneo basarse solamente en la fe de que eso ya lo vas a conseguir, que te pertenece, que te lo mereces, que eres digno de ello, lo que quieras, pero con eso no basta. ¿Por qué? Pues porque la realidad no responde únicamente a lo que tú crees, a lo que tú piensas. Por eso tus pensamientos no crean tu realidad o solo tus pensamientos no crean tu realidad, porque sí que está demostrado que los pensamientos influyen en la realidad que estás viviendo, en la percepción de la realidad que tienes, pero la realidad lo que hace es que responde o reacciona a tres estímulos diferentes. Por un lado tenemos
los pensamientos, que los pensamientos son frecuencia. Por otro lado tenemos la intención y por otro lado tenemos la observación. A estas tres cosas responde la realidad. El caso es que la realidad, al mismo tiempo, es como una matriz de información de múltiples puntos, de múltiples realidades que suceden todas al mismo tiempo. Vamos a imaginarla, la matriz, pues imaginemos que pues son un montón de puntos que hay en el universo, en el espacio, lo que tú consideres, la fuente, la inteligencia infinita, X, ¿vale? Entonces, todo esto de aquí es la realidad. Son un montón de datos que se dan todos al mismo tiempo. Y cada uno de estos puntitos, cada una de estas coordenadas, cada uno de estos datos es una pequeña posibilidad de una realidad que tú puedes vivir. Y cada una de estas posibilidades son un montón de datos de información. ¿Y de dónde salen esos datos de información, que son esos datos energéticos? Pues estos datos son tus pensamientos. Estos datos son tu frecuencia. Estos datos son tu identidad, son tus creencias. Todos estos datos, todas estas cosas, conforman tu realidad, que puede ser una realidad que estás viviendo ahora o puede ser una realidad que tú quieres vivir. Esta matriz es lo mismo que lo que Vadim Silan en sus libros de Reality Transurfing llama el espacio de las variantes. Y como te digo, todo convive al mismo tiempo. No hay nada que esté pasando en el pasado, en el presente o en el futuro, sino que todo funciona, vive, se da en este preciso instante, que en realidad es lo único que existe, el ahora. Con esto tú podrías pensar que solamente con los pensamientos o con esa frecuencia, que al final la frecuencia es la identidad junto con la emoción, tú podrías pensar que las afirmaciones funcionan, sí, pero no. Y es que el tema de las afirmaciones lleva un componente adicional que normalmente no se suele tener muy en cuenta cuando las hacemos. Cuando tú afirmas algo, por ejemplo, yo soy abundante, tú te crees que por mucho repetir esto, por mucho decir en alto estas palabras, sintiéndolas y tal, le va a llegar al universo y el universo te va a responder con que tú eres abundante. Pero si cuando tú haces esta afirmación la sientes vacía, no te sientes abundante, sino que sientes escasez, dudas, si te cuestionas, tú al final lo que le estás enviando al universo es la huella, la impronta energética. ¿Y qué es esa huella energética? Pues esa huella energética es lo que hay debajo de esto. ¿Y qué es lo que hay debajo de yo soy abundante si te sientes que la afirmación es vacía, si sientes escasez, si sientes dudas? Pues al final esta huella energética es de escasez. ¿Y tú qué le estás enviando al universo? Esto de aquí. ¿Por qué? Porque el campo energético, la realidad, el espacio de las variantes, la matriz, el universo, como lo quieras llamar, él no entiende de palabras. A él le dan igual las palabras. No le interesan las palabras. Lo que sucede es que él lo que entiende es de huella energética, que es lo que hay debajo de esas palabras, que es lo que realmente estás sintiendo tú cuando piensas en esas afirmaciones, en esa realidad. ¿Cuál es uno de los errores que cometen la mayoría de las personas? Es que intentan influir, intentan forzar un cambio en esta realidad, ¿vale? En este presente. Tú no has venido a forzar un cambio. Tú no necesitas forzar la realidad en la que tú estás viviendo en estos momentos. Tú lo que necesitas es elegir tu realidad. Esto es lo que necesitas hacer. Cuando hacemos afirmaciones, cuando hacemos visualización, cuando estamos visualizando de manera con deseo, con necesidad, con ganas de que sea ya, con esa
con esa impaciencia, con dudas y demás, lo que estamos intentando hacer es forzar un cambio en la realidad que estamos viviendo. Tú no tienes que forzar ese cambio en tu realidad presente, tú lo que tienes que hacer es elegir la realidad que tú quieres y una vez que tú eliges tu realidad, saltar a esa línea de vida. Puede sonar un poco loco esto, pero existe, se da, funciona y es, entre comillas, más sencillo de lo que uno se puede imaginar. ¿Qué necesitamos para hacer este salto? Para poder hacer este salto, lo que necesitas es cambiar tu frecuencia. Y esta frecuencia la puedes cambiar de manera intencional. Para poder cambiar la frecuencia de manera intencional, necesitas primero entender cuál es la frecuencia que estás emitiendo en estos momentos. Si tú lo que quieres es hacer un cambio de frecuencia, punto 1, tienes que observar. ¿Qué quiere decir observar? Pues observa en esta línea de vida en la que estás, en esta realidad en la que estás ahora, los patrones que se repiten, las creencias que tienes, las actitudes, los pensamientos, porque todo esto es lo que está enviando esa huella energética que te mantiene en la línea de vida en la que tú estás. Punto 1. Lo primero para poder cambiar la frecuencia, repito, es observar. Primero tienes que observar qué es lo que estás viviendo. ¿Cuáles son los patrones que estás repitiendo? ¿Cuáles son las creencias que te vienen? ¿Cuáles son las actitudes que tienes? ¿Cuáles son los pensamientos recurrentes que te mantienen estancado? Porque todo esto es lo que está enviando esa huella energética al universo para que estés viviendo la vida que estás viviendo actualmente y no la que tú quieres vivir. Una vez que tú ya tienes esto, lo que necesitas es entrenar. Y con entrenar no me refiero a ir al gimnasio, que también está muy bien, sino que necesitas entrenar tus emociones. Necesitas cambiar tu patrón emocional, porque eso es lo que va a determinar la huella energética. ¿Por qué digo que va a determinar la huella energética? Porque si tú no entrenas tus emociones para que tú sientas seguridad de que aquello que tú quieres lo vas a conseguir, pues lo que le vas a estar enviando al universo es inseguridad. ¿Por qué necesitas entrenar las emociones? Como te digo, para tener seguridad. ¿Seguridad en qué? En que el resultado ya es, ya existe, ya es tuyo, porque lo has elegido, sin más. ¿Qué sucede? Muchas veces que, ¿por qué nos cuesta entrenar estas emociones? ¿Por qué nos cuesta tener seguridad, tener confianza de que aquello que hemos elegido lo vamos a obtener? Pues porque tenemos la percepción de que lo que queremos conseguir está muy lejos de donde estamos actualmente, ¿vale? Este es el presente, este es el futuro, según nuestra percepción del tiempo. Como vemos muchísima distancia entre lo que es donde estamos ahora y donde queremos llegar, nos parece tan lejano, nos hace sentir que quizá no lo vamos a conseguir, pensamos que necesitamos mucho tiempo para lograr eso o incluso que no estamos preparados para ello, que nos falta formarnos mucho más, etc. ¿Cómo acortamos esta distancia entre lo que yo quiero conseguir y donde estoy ahora? Lo vamos a cortar con una cosa que Vadim Silan llama diapositivas. ¿Qué es una diapositiva? Pues una diapositiva es ese objetivo que tú quieres conseguir. Lo tienes que ver como si tú fueras el protagonista de esa escena, es decir, tienes que vivirlo en primera persona. Tienes que sentirlo, me refiero al tacto, al olfato, al gusto, todo. Es decir, utiliza todos los sentidos. Tienes que oírlo. Entonces tú imagínate ese objetivo que tú quieres conseguir, que está en este futuro de aquí, pues para cortar esta distancia tú lanzas la diapositiva, que la diapositiva es eso, es una visión de ese objetivo al que tú quieres llegar, de eso que tú quieres conseguir, y lo tienes que hacer sintiéndolo, viviéndolo en primera persona, como si fueras ese protagonista y sentirlo como si lo tuvieras ahora, ¿vale? En este preciso momento, como si tú ya fueses esa persona. Te voy a recomendar aquí un par de cosas. Uno, importante, no te obsesiones. Deja las obsesiones, visualiza poco. Es una visualización breve que te lanzas y dura, nada, unos minutos
pocos. No necesitas que sea una visualización de 1 hora, ¿vale? Con que sea unos minutos es más que suficiente. Lo importante de esta visualización son estas dos cosas. Que sea en primera persona, que lo sientas. Cuando haces esa visualización es como si ya lo estuvieses viviendo ahora, por eso no marco esto. Visualización breve, y lo siguiente es lanzar la diapositiva varias veces al día. ¿Qué quiere decir varias veces al día? Pues quiere decir que te lances la diapositiva de una manera random, total y absolutamente aleatoria en diferentes momentos del día. Cuando paseas, cuando te lavas los dientes, cuando estás trabajando por cuenta ajena, o si tienes clientes. Me da igual, como si quieres lanzar la diapositiva mientras estás cagando. El caso es que la lances varias veces al día. Tú te las vas lanzando, ¿vale? Al principio esto va a ser de manera consciente, pero luego tú te las has lanzado tantas veces que ya verás y notarás que tu mente te la lanza de manera automática, varias veces al día, de manera también bastante random, pero te lo va lanzando. ¿Cómo sabes que te lanza la visualización? Pues porque a lo mejor de pronto sientes los pelos de punta mientras caminas. Tú no estás inmerso en tus pensamientos, simplemente estás caminando y de pronto pues sientes los pelos de punta o sientes pues esa energía que te da, ese chute que te da cuando lo visualizas de manera consciente. ¿Qué conseguimos con esto? Pues con esto lo que estamos haciendo es ampliar nuestra zona de confort. ¿Por qué necesitamos ampliar la zona de confort? Pues cuando tú amplías la zona de confort lanzando la diapositiva, lo que estás haciendo es acortar la distancia entre lo que estás viviendo ahora y lo que eliges vivir. De ese modo, entrenamos las emociones para tener más seguridad, para tener más convicción, para tener más determinación de que ese resultado ya es tuyo. Vamos a borrar esto y vamos a hablar de más errores que se suelen dar cuando estamos intentando hacer un salto cuántico, estamos intentando cambiar de realidad o estamos intentando convertirnos en esa persona que queremos ser porque ya tiene ese resultado que estamos buscando. Así que vamos a borrar y continuamos. El tema es que es importante que sepas que el salto entre realidades se da, lo quieras o no. Pero ¿qué pasa? Que lo hacemos en piloto automático. ¿Por qué? Porque venimos siendo una persona, venimos teniendo una identidad que tiene unas creencias. Tú como persona tienes una identidad y esta identidad está formada por creencias, por patrones, por traumas, por todo lo que te ha llevado al punto vital en el que estás ahora. ¿Y qué pasa? Que todo esto es tu piloto automático. Es decir, tú le estás enviando constantemente al universo esta frecuencia que nace de todas estas creencias, de todos estos patrones, de todos estos traumas, lo estás haciendo de manera inconsciente. Es por eso por lo que la diapositiva también nos ayuda a dejar de enviarle esa huella en automático a la realidad, al mundo, al espacio, a las variantes, al universo, como lo quieras llamar. ¿Cómo deshacernos de esta identidad? Vamos a decir deshacernos porque es una identidad que pues a ti ya no te compensa tener, porque si tú quieres cambiar tu realidad y para cambiar tu realidad tienes que cambiar la persona que vienes siendo, nos tenemos que deshacer de esta identidad. Para ello, ¿qué vamos a tener que hacer? Como te decía, observar qué es lo que venimos haciendo normalmente, cuáles son esos patrones, cuáles son esos pensamientos recurrentes, cómo nos estamos comportando, qué es lo que tenemos alrededor. Si nos fijamos en la realidad que ya tenemos, en lo que estamos viviendo, podemos ver ciertos patrones que se están repitiendo, que nos están indicando cuál es esa huella energética que estamos enviando al universo, ¿vale? Cuál es ese piloto automático que tenemos activado. Por otro lado, para desmontar esa identidad, tenemos que pasar del deseo pasivo al deseo activo. ¿Qué es un deseo activo? Pues tienes que dejar de desear pasivamente qué es lo que quieres. Deseo una casa, deseo un coche, deseo una pareja, deseo un trabajo, deseo un negocio, lo que quieras. Este deseo activo es vivirlo mientras lo visualizas. Eso es lo que hace que un deseo pase de ser un deseo pasivo a un deseo activo. Tienes que vivirlo mientras lo estás visualizando. Mientras estás en ese deseo, lo tienes que activar para que tu huella energética, para que tu vibración empiece a cambiar. Y luego, otra de las cosas que tienes que hacer es que actives tu conciencia. Aquí en observar vamos a poner observar contradicciones. Es decir, si tú sientes que estás en escasez,
cuando estás diciendo la frase, por ejemplo, de soy abundante. O si tú ya estás en ese deseo activo, si estás sintiendo que tienes una casa o te estás imaginando que tienes una casa con jardín, con piscina, con chimenea, lo que quieras, pero tu cuerpo se empieza a contraer, siente que es algo que está muy lejos, que a lo mejor no vas a poder alcanzar, pues todas esas señales que te da tu cuerpo son contradicciones, porque lo que tú estás sintiendo, cómo está reaccionando tu cuerpo, es lo que le estás enviando al universo. Y por último, nos queda el paso de ser más conscientes del momento presente. ¿Qué quiere decir que seas más consciente del momento presente? Quiere decir que observes lo que estás haciendo, lo que estás sintiendo, lo que estás diciendo, como si fuese una orden que le estás lanzando al universo, ¿vale? Que le estás lanzando a esa matriz de posibilidades, porque en el momento en el que tú te vuelves más presente y empiezas a cambiar eso que tú le estás mandando al universo, empiezas a desactivar ese piloto automático, empiezas a desactivar esa identidad. Pero aún nos queda la parte de cómo me convierto en esa persona. Que no es que tengas que convertirte en nadie, porque esa persona a la que tú quieres llegar ya existe. Porque recuerda que la realidad es un conjunto de datos, es una matriz, es un espacio de variantes que se están dando todas al mismo tiempo en este preciso instante. Es decir, tú no tienes que convertirte, no tienes que cambiarte, tienes que elegir la persona que tú quieres ser. Y además esto nos ayuda a ver dónde estamos enviando, dónde estamos poniendo nuestra atención. Porque es importante saber dónde ponemos la atención, porque donde va tu atención, va tu energía, y donde va tu energía, se expande, se materializa. Imagina, ¿vale? Para que puedas entender lo de dónde va tu atención, va tu energía, dónde va tu energía, se materializa. Vamos a imaginarnos esta realidad como un tubo. En este tubo hay agua, tienes un montón de agua. Cada partícula de agua es una posibilidad del campo cuántico. Ahora imagina que por este tubo hay un anillo que lo que hace es que cuando pasa por esta zona de aquí, lo que hace es que lo que toca el anillo lo convierte en hielo, ¿vale? Lo congela, lo condensa, lo cambia el estado de esas partículas. Y esto de aquí, este hielo de aquí, esa cristalización, es tu realidad. Aquí es donde está la atención, aquí es donde está la energía puesta y por lo tanto esto es lo que se materializa y lo que se materializa es tu realidad. Por eso es importante ver dónde estamos poniendo la atención, porque si tú estás aquí, pero pones tu atención, pones tu energía, envías esta huella energética aquí, lo que vas a hacer es que esto lo termines materializando, ¿vale? Lo termines manifestando, creando, atrayendo, como lo quieras llamar. Continuamos, que esto no ha terminado. Voy a borrar y seguimos. ¿Qué pasa si intentamos materializar una realidad con la identidad que tenemos actualmente? Pues que no vamos a poder modificar nada de esa realidad porque la estamos sosteniendo con la persona que somos actualmente. Para poder cambiarla, para poder empezar a enviarle otras señales a ese campo de las variantes, a ese universo, lo que necesitas es alinearte. Necesitas tener coherencia entre tus pensamientos y tus emociones, que es lo que se llama coherencia energética. Es decir, que lo que pienses y lo que sientes esté alineado, ¿vale? Mente y corazón tienen que estar alineados. Lo que tú piensas lo tienes que sentir. Esto es lo que hace que tú veas ahí fuera aquello que estás viendo. Es decir, esto hace de filtro. Si este filtro es de escasez, pues lo que vas a ver es escasez a tu alrededor, en tu vida, en tus relaciones, tu situación económica, etc. Si lo que piensas es que eres abundante, te sientes abundante, pues lo que vas a empezar a ver a tu alrededor son oportunidades, son soluciones a problemas que puedas tener, abundancia, al fin y al cabo. ¿Cómo conseguimos ser coherentes con la identidad que tenemos actualmente y la identidad de esa persona que queremos llegar a ser? Para eso, normalmente dicen que tienes que pensar como esa persona, sentir como esa persona, actuar como esa persona, tomar las decisiones que tomaría esa persona, pero claro, muchas veces nos preguntamos,
¿Y cómo piensa esa persona en la que me quiero convertir? ¿Cómo siente esa persona en la que me quiero convertir? ¿Cómo actúa? ¿Qué frecuencia tiene? Para poder acercarnos a esa persona que queremos ser, es tan simple como lanzar las diapositivas. ¿Por qué? Porque tú en esta diapositiva, que ya lo hablábamos antes, ahí dentro contenido está el sentir. Es decir, cómo te sientes viviendo eso que ya has elegido. Cómo te sientes es cómo se siente ese yo que ya tiene lo que quieres, que dista mucho de cómo se siente tu yo actual. Entonces, si en esas diapositivas están contenidas el sentir, esa huella energética, esos pensamientos, esas emociones, a pesar de que tú cuando visualizas, no te visualizas pensando como piensa esa persona, sino que simplemente estás sintiéndote como esa persona. Si tú integras bien cómo se siente esa persona, al final tú vas a empezar a sentir como esa persona, lo que va a hacer que te conviertas en esa persona. No se trata de que pienses en que eres una persona exitosa, sino que se trata de que lances la diapositiva y sientas todo lo que quieras sentir. Que eres exitoso, que eres abundante, que eres próspero, que tienes una familia maravillosa, una pareja, lo que quieras, me da igual. Se trata de sentir que ya tienes eso. Porque en el momento en el que tú ya sientes que eres eso y lo sientes porque estás viviendo esa diapositiva, ese objetivo final que ya tiene la persona que lo ha conseguido, es decir, tu yo que lo ha conseguido, vas a empezar a tomar decisiones en base a esto. Y esas decisiones que tú vas a tomar en base a esto son las que te van a acercar de tu presente a, vamos a llamarlo, futuro. Esto es lo que va a hacer, estas decisiones son las que van a hacer que tu momento actual termine siendo el futuro que quieres conseguir. Por eso cuando te dicen que tienes que tomar decisiones como esa persona que ya tiene lo que quieres, no se trata de que te devanes los sesos imaginándote cómo piensa esa persona, qué decisiones toma, qué cosas hace, etc. Porque en el momento en el que tú lanzas la diapositiva, ya te sientes como esa persona, tú ya tomas decisiones en base a ese sentimiento. Y ese sentimiento es el que tiene la persona en la que tú te quieres convertir. Por lo tanto, las decisiones que tú tomes tras lanzar la diapositiva en la que tú ya te sientes de esa manera, van a ser decisiones que estén alineadas con esa línea de vida que te lleva desde tu momento presente al momento futuro que tú quieres vivir. Y es ahí cuando se produce ese salto de realidad. Un salto cuántico no quiere decir que de la noche a la mañana vayas a tener aquello que has estado visualizando. Cuando tú tengas que tomar una decisión en tu vida, lanza primero la diapositiva, siéntete ya teniendo aquello que tú quieres y cuando vuelvas de ese lanzamiento de diapositiva, tomas la decisión. ¿Por qué? Porque tú ya te has traído ese sentimiento de ese momento en el que tú ya tienes lo que quieres conseguir, en el que tu yo, que tú eliges ser, ya tomó las decisiones que tú tienes que tomar ahora para tener aquello que tú quieres vivir. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tú colapsas, cuando tú lanzas, cuando tú ya sientes esa emoción interna del resultado que tú quieres obtener antes de que el resultado llegue, es decir, en tu momento presente, tú lo que estás haciendo es decirle al universo, oye, esto es lo que quiero. Le estás mandando esa huella energética de lo que quieres. Y el universo finalmente, la realidad, Dios, como lo quieras llamar, lo que va a hacer es reflejarte esa huella energética, pero no te lo va a dar al momento, no te lo va a dar ya mismo. ¿Por qué? Porque tienes que pensar una cosa y esto te tiene que quedar súper claro, para que tengas total y absoluta convicción de que lo que quieres se va a dar, de que ya es tuyo porque tú ya lo has elegido. Lo que tienes que tener súper claro, te tiene que entrar ya no solo en la cabeza, sino por cada poro de tu piel, es que tu momento presente, quien eres tú ahora, es el pasado de tu yo ideal, de esa persona, de ese tú elegido que ya vive lo que quiere vivir. Repito, te tiene que quedar súper claro que si tú haces todo esto, vas a tener lo que quieres. Lo vas a obtener sí o sí. Es porque lo has elegido y tú eliges tu realidad, pero no te lo va a reflejar al momento.
Es decir, no te lo va a dar de un día para otro. Va a tardar un tiempo porque necesita materializarse, necesita cristalizarse esa realidad. Necesita un proceso de materialización, que ahora veremos cuánto es. Pero, repito, lo que te tiene que quedar súper claro es que tu momento presente, tu yo de ahora, es el pasado de esta identidad elegida. Esta identidad elegida, ahora mismo tú lo ves como futuro, pero no es un futuro, es un presente. Y tú, lo que estás viviendo ahora, en este momento, es el pasado de esa identidad elegida, de ese tú que ya vive lo que quiere vivir. ¿Cómo sabes que eres el pasado de esa identidad elegida? Pues porque estás tomando decisiones en base a esta identidad elegida, en base a cómo se siente esa persona que ya tiene lo que quiere. Por eso tienes que tener total y absoluta convicción de que lo que quieres lo vas a conseguir. ¿Por qué? Porque ya estás tomando las decisiones que esa persona tomó en su pasado para vivir ese presente en el que tiene lo que tú quieres vivir. Vamos a borrar y vamos a pasar ahora a cuánto tiempo necesitas para que esto suceda, porque seguramente te lo estés preguntando. Vamos a ver ahora cuánto tiempo necesito para que eso que quiero vivir se dé. Para saber cuánto tiempo necesito, primero tenemos que tener claro que el tiempo es únicamente una estructura, es un concepto que utiliza nuestra mente para definir un cambio, para establecerlo, para sentirlo, para darse cuenta de que algo ha cambiado, para darle un sentido. Pero ¿qué pasa? Que el tiempo no es lineal. Tu línea de vida, tu realidad, no es una línea continua, no es algo estático, no es algo que no puedas cambiar. Tu línea de vida está sucediendo al mismo tiempo que suceden muchas otras, que a lo mejor algunas pues van por aquí, otras van por allí, otras van por aquí. Tu línea del tiempo está colapsando constantemente con todas las probabilidades y posibilidades de realidades que tú puedes vivir. ¿Qué quiere decir? Que tú no necesitas cierto tiempo para cambiar de línea de vida. Tú lo que necesitas es ser constante, porque el origen de ese cambio de vida, de ese cambio de realidad, es en todo momento ahora. La realidad, como repito, no es lineal, es algo fractal. Todos los puntos se están dando simultáneamente en este momento y tu origen, tu ahora, está exactamente en la misma posición que otros múltiples ahoras. ¿Hay una distancia entre unos y otros? Sí, claro que puede haber cierta distancia, pero tu ahora, tu momento actual es el punto de acceso a esa línea de vida que tú quieres. ¿Vale? Vamos a imaginar que esta es la línea de vida que tú estás viviendo ahora, donde tienes un resultado que no sabes cuál va a ser, pero que dices, pues si sigo así como voy, no me gusta lo que voy a vivir. Imagina que esta de aquí es la línea de vida que tiene el resultado que tú quieres conseguir. Estos dos puntos están exactamente en el mismo lugar, en el mismo momento. Son el mismo origen. Tú ya eres esta persona de aquí y al mismo tiempo eres esta persona de aquí. Lo que tú pienses, lo que tú decidas, cómo tú te sientas va a determinar con cuál de las dos te quedas. ¿Cuánto necesitas para dejar de ser la persona que tú eres ahora mismo porque tienes una identidad que no te va a llevar al resultado que tú quieres? ¿Cuánto tiempo necesitas para pasar a esa identidad de la persona en la que tú sientes que te tienes que convertir? Que repito, no te tienes que convertir en nadie, no tienes que cambiar nada de ti, sino que tienes que elegirla. ¿Cuánto tiempo necesitas para pasar de aquí a aquí? Pues en realidad no necesitas tiempo, porque tú ya eres en potencia esta persona. Lo que necesitas es ser constante. ¿Y a qué me refiero con ser constante? Pues a todo lo que hemos dicho antes. Tienes que observar esos patrones, esos pensamientos, esas emociones, esas creencias. Y esto lo tienes que cambiar. ¿Cómo se cambia? Pues empezando a tomar decisiones diferentes. Empezando a actuar como actúa esa persona que consigue el resultado que tú quieres. ¿Cómo tomo decisiones como esa persona que consigue el resultado que yo quiero? Lanzando la diapositiva, poniéndome ya en aquello que quiero conseguir como si ya lo tuviese, porque de ese modo sentiré, pensaré y tomaré las decisiones que le llevaron a este yo a conseguir aquello
que quiero conseguir. Tienes que hacer el giro energético deliberado. ¿Esto qué es? Lanzar la diapositiva. Cuando tú lanzas la diapositiva, lo que estás haciendo es enviarle una señal distinta a la que le envías de manera automática a ese espacio de las variantes, a ese universo, a Dios, a como lo quieras llamar. Y por último, tienes que alinear tu conducta. ¿Cómo alineas tu conducta? Tomando decisiones. Tienes que ser súper constante en esto, ¿vale? Esto es básico, fundamental. Y tiene que quedarte claro que tú no te estás convirtiendo en otra persona. Lo único que estás cambiando es la identidad que eliges tener para poder conseguir aquello que tú eliges conseguir. De este modo, no es que tú estés transformándote, sino que lo que estás haciendo, si tú eres constante en esto, si lo repites mucho, si lo haces sintiéndolo bien, como si ya tuvieses ese resultado que quieres obtener, lo que haces en realidad es colapsar esas realidades, es colapsar ese punto. Entonces, cuando tú colapsas ese punto y ya tu identidad la colapsas con la identidad de ese tú que ya tiene lo que tú quieres conseguir, haces este salto. Pero es eso, tú no necesitas tiempo. No necesitas repetirlo por 2 semanas, por un mes, Tienes que hacerlo de manera constante para que te puedas cambiar de línea de vida, para que ya no tengas dudas, no te vengan los patrones, los pensamientos, las creencias que sostienen la identidad que tú tienes ahora, sino que tienes que hacerlo para que este salto, para que este colapso entre líneas se termine de dar. ¿Cuánto tiempo tarda? Es que no es que tarde tiempo, porque todos estos puntos que conforman esta realidad están sucediendo al mismo tiempo que todos los puntos que conforman tu realidad, con lo cual constantemente estás haciendo ese salto, porque en cuanto empiezas a lanzar la diapositiva y empiezas a sentirte ya con eso, te aseguro que muchas cosas que tú pensabas que van a tardar tiempo, te aseguro que se van acortando mucho en el tiempo. Y tampoco tienes que forzarte a cambiar esa realidad. No necesitas forzar nada, porque eso ya existe, eso ya es. Lo único que tienes que hacer es convertir, es encarnarlo, es elegirlo. Repito, no necesitas tiempo, necesitas ser constante. Observarte en la realidad actual, qué patrones, qué pensamientos, qué emociones, qué creencias tienes y empezar a cambiarlas. Si ves que eres una persona que eres muy negativa, empieza a ver lo positivo de las cosas y a celebrarlo. Acepta también los fracasos, ¿vale? Porque muchas veces lo que le pasa a la gente es que no acepta no conseguir algo. Si tú aceptas el fracaso por adelantado y tienes la determinación de que vas a conseguir el resultado que tú quieres, el que tú fracases por el camino da igual, porque tú tienes la firme convicción y determinación de que eso es tuyo. Tú no sabes cómo lo vas a conseguir. Eso solamente está en esa línea de vida y en función de las decisiones que se vayan tomando en esa línea de vida. La transformación es colapsar tu yo presente con ese yo presente también que va a vivir ese futuro que tú quieres. Es decir, colapsar esos momentos puntuales, porque te recuerdo que no es que se trate de una transformación, es un colapso porque tú eres ya esa persona. Que aunque tú no lo veas en el espejo cuando te mires, recuerda esto. Cada vez que te mires en el espejo y digas, jo, es que todavía estoy muy lejos de conseguir ser esa persona, recuerda que tú eres el pasado de ese yo que imaginas. Es que esto es un poco volada de cabeza, pero si lo integras bien, si realmente lo entiendes, te cambia por completo la percepción de cómo funciona toda esta movida. Es fascinante cómo cambia la vida cuando uno elige la realidad que quiere y cómo cambia todo cuando uno entiende su mente y la pone a su favor. Dicho esto, terminamos con el vídeo de hoy. No quiero alargarme más porque no quiero petarte más la cabeza, no quiero volártela más. Espero que se haya entendido, espero que hayas tomado notas. Si me estabas escuchando haciendo otras cosas, no te preocupes, vuelve a ponerte el vídeo, toma apuntes, repítetelo las veces que necesites. Pregúntame lo que necesites en comentarios, te prometo que te voy a responder, que me encanta leeros, me encanta ver si os está funcionando, por favor. Y si te ha gustado el vídeo, pues lo típico que se suele decir, ¿no? Suscríbete, dale a la campanita,
compártelo. Estoy encantada de las personas que están llegando, de que esto poco a poco va creciendo, va tomando forma, porque quiero construir una comunidad maravillosa de alquimistas de la mente en el que todas las personas puedan vivir la realidad que eligen de una manera sencilla, bonita y soltando todos esos patrones inconscientes que han hecho que tengamos quizá una vida que en estos momentos pues no es la que más nos apetece vivir. Te mando un abrazo enorme, espero que la pizarra se haya visto bien y nos vemos muy pronto en el próximo vídeo.